Bienvenidos a un nuevo episodio de Compartiendo Valor. En esta ocasión tenemos a una persona que ha creado marcas con propósito, marcas memorables en 5 continentes. Es argentino, creativo, valga la redundancia, y le conocen como Mr. Branding. Un aplauso para Andy Stallman. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes. Es que es un regalazo, o sea, que un hombre que está reconocido a nivel internacional después de 25 años creando conexiones entre marcas y personas, oye, que esté sentado en este sillón, para nosotros es un lujazo. Impone, te digo. ¿Ah, sí? Sí, esta audiencia, este sillón, Sí. 80 cámaras, luces. Bueno, no. Estoy así como... Bueno, es que no te mereces menos, no te mereces menos. Oye, una cosa que hacemos siempre a los que se sientan en este sillón es preguntarle cómo ha acabado aquí. Es verdad que eres de las pocas personas que se han sentado en un Compartiendo Valor que se dedican a algo que existía cuando era niño, porque han pasado por aquí gente de inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones mobile, la de Dios, ¿no? Pero claro, las marcas siempre han existido y es a lo que te dedicas tú. Pues cuéntanos un poco, porque tú empezaste haciendo periodismo, ¿no? Y comunicación y has acabado liándola muy gorda. Sí, la trayectoria es aburridísima porque es larguísima. Lo malo de tener muchos años es que tienes mucho para contar. Lo bueno también es que por suerte tenemos más proyectos que recuerdos, o sea, que significa que da mucho por vivir. El tema del branding y Andy es una historia que estaba predestinada a suceder. Si ustedes leen la palabra branding, van a ver que dentro de branding pueden leer Andy. O sea, que ahí estaba escrito. Lo interesante es que cuando empecé en el mundo del branding, sin haber estudiado ni marketing, ni publicidad, ni relaciones públicas, me parecía que la mejor definición para que el branding fuese entendible por todo el mundo es decir, para mí el branding es el alma de la marca. Y una noche, hace 3 o 4 años, cenando en casa, mi hijo menor, Max, me dice, claro, ahora entiendo, tú decías lo de branding con Andy y dices lo de alma por Stallman. Y yo ahí me estaba comiendo una milanesa con puré, algo muy rico, un plato favorito, y digo, ostras, Alma está dentro de Stallman. Entonces vos decís, Andy Branding, Alma Stallman, estaba escrito. ¿Cuántas cosas están escritas y no vemos por estar tan ocupados mirando otras cosas? Y el mundo de las marcas, para mí, por ser un poco outsider, fue una hoja en blanco de repensar lo que el branding debería haber sido y no fue, y que podría ser y está haciendo a partir de la contribución no solo de Andy, sino del equipo Totem. Hay una cosa que hace el branding. Ahora empezaremos por el principio y hablaremos de esas marcas con alma, para que me lo expliques, porque yo soy un poco cortito y no termino de catar. Pero tenemos en común varias cosas, creo. O sea, nosotros como lema tenemos el Making Connections, que es una manera muy marketingiana de decir que juntamos cosas, hacemos que pasen cosas, ¿no? Como dice nuestro amigo Cipri. Nosotros conectamos idea con negocio, creatividad, tecnología, tú conectas marcas con personas y ahora mismo, y quiero que sirva un poco como leitmotiv de toda la charla, ¿no? Estamos en un mundo donde los algoritmos tienen muchísimo peso, donde hay mucho ruido, mucha IA, mucha automatización, ¿Cómo podemos seguir creando conexiones auténticas? Tenemos 5 o 6 horas para grabar, sí, vamos a intentarlo. Bueno, nosotros en Totem Branding tenemos un propósito que es ayudar a crear o transformar marcas que unen a las personas. Al final la unión, la conexión son territorios que se dan la mano y que se complementan. Creo que le estamos dando un valor a lo digital extraordinario, lo tiene, pero también lo humano lo tiene. Pensemos en una red como LinkedIn. Seguramente casi todos los que nos están viendo hoy, aparte de Instagram o X o TikTok, están en LinkedIn. LinkedIn va a terminar el año con alrededor de 1.200 millones de usuarios, más o menos. En el mundo somos 8.200 millones de personas. Es decir, que solo 1 de cada 8 estamos en LinkedIn. De los 1.200 millones de usuarios, ¿sabés qué porcentaje genera y comparte contenido? Sorpréndeme. 1%. Vaya. 1%. O sea, de 1.200 millones, el 1% que son. ¿Rápido? El financiero está fuera. Somos muy de humanidades. Claro. Pero diremos 1.200. 12 millones de 1.200 millones. Es decir, que hay un huevo de millones que están mirándola. Están mirando lo que está pasando en vez de hacer que las cosas pasen. Entonces, los algoritmos son bravos, son bravísimos. Algoritmos al final
están siendo programados por dueños de plataformas que su ambición más grande es monetizar y hacer que estemos lo más enganchados posible para sacar el mayor rendimiento posible, para hacer que la acción suba lo máximo posible, para atraer más dinero, para ganar más dinero, para seguir haciendo más dinero. Qué bueno, ¿no? Al final va a ser dinero todo, tú. Todo lo más alejado a lo que uno cree. No es que yo no crea que no hay que hacer dinero, hay que hacer mucho dinero. La pregunta es, ¿cómo haces el dinero? Entonces, si haces el dinero enfermando a los jóvenes, entre el 30 y 40% de los usuarios de TikTok entre 18 y 24 años están con problemas de salud mental. Entonces, ¿TikTok qué hace? ¿Mira para otro lado? ¿Los reguladores miran para otro lado? ¿Los patrocinadores miran para otro lado? ¿Los que hacen campañas en TikTok miran para otro lado? ¿Los padres miran para otro lado? ¿Los usuarios miran para otro lado? Entonces, como todos miramos para otro lado, ¿qué pasa con los algoritmos? Ocupan cada vez más espacio. Entonces, la dictadura, la tiranía de los algoritmos hacen que no importe la calidad de lo que compartís. Lo que importa es el dinero con que podés comprar que el algoritmo fogonee tu contenido para llegar a más y más personas. Afortunadamente, cada tanto el algoritmo se equivoca. Y vos ves personas que no han pagado, que no te ponen un hashtag, que ponen un texto que está todo estartalado y llegan. Entonces, creo que como en toda era de cambio, como la que estamos viviendo, o cambio de era, como quieras llamarlo, lo humano juega un rol importantísimo. Y tiene que haber una rebelión humana contra esta dictadura se dice, no dictadora, dictadura, que hace que al final se deje de lado la creatividad, la innovación, la conexión, la unión, y que todo sea cómo puedo hackear al algoritmo. Si ese es el objetivo máximo para las mejores mentes de nuestra civilización, estamos muy mal enfocados. Estamos jodidos, Andy. Mal enfocados. Creo que hay posibilidades todavía. Vamos al principio. Vamos a recuperar eso que dices tú en tus libros de las marcas con propósito y con alma. ¿Qué es una marca con alma? Las marcas con alma son marcas precisamente que saben la importancia del branding. Y el branding no tiene que ver con un logotipo. Mucha gente sigue confundiendo a día de hoy branding con marketing. Y algunos confunden branding con publicidad. Y algunos confunden branding con logo. Entonces, ¿por qué hablo del alma? Porque casi todas las marcas con las que vas a hablar o con las que hablan todos ustedes, vos le preguntás, ¿qué hacen? Y casi todas te van a saber responder qué hacen. Le preguntás, ¿cómo lo hacen? Casi todas te van a saber responder cómo lo hacen. Ok, ¿dónde lo hacen? Casi todas te van a saber responder dónde lo hacen. Y ahora empiezan las preguntas difíciles. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿O para qué hacen lo que hacen? Y ahí ya la mayoría empieza a dudar, empieza a contestar cualquier cosa menos el propósito. Y la pregunta que termina de liquidar la entrevista es, ok, ¿quién es tu marca? ¿Cómo responde tu marca a la pregunta ¿quién soy? Y ahí la mayoría no sabe qué responder. Entonces, el alma es ese espacio que define, que identifica, que diferencia quién tú eres respecto de todo lo demás. No lo que te hace único, porque todos somos únicos. No hay nadie que no sea único. ¿Qué te hace inigualable? ¿Qué te hace inimitable? ¿Qué te hace atractivo? ¿Qué te hace valioso? ¿Qué te hace sostenible, innovador, creíble, confiable? Si no hay branding, no hay alma. Y si no hay alma, sos una marca que solamente existe para ganar dinero. Y si solamente existe para ganar dinero, sos una marca desalmada. Y si eres desalmado, por lo general la gente no te va a elegir, no te va a recomendar. Por lo tanto, tu marca ya tiene un certificado de defunción antes de que lo sepa. O sea que el branding al final es una consecuencia natural de quién eres. El branding es la definición natural de quién eres para que sea la consecuencia natural de lo que haces. Y de por qué lo haces. Esto luego cuando lo veamos lo voy a rebobinar y me lo voy a poner varias veces. Yo también, ¿eh? Vale, es una frase. Estoy respondiendo bien. Vale, es una frase para una camiseta muy grande. Vale. Lo digo porque efectivamente mucha gente se piensa que el branding es solo el logotipo, el branding es mucho más, ¿no? Es la construcción de una marca que tiene un montón de palancas, en fin. Pero una vez que superas esa primera parte, ¿no?, de construcción de marca, ¿cuáles son los siguientes pasos para poder convertir al cliente en creyente? Bien. Es que una de las confusiones que puede haber en muchos clientes es que creen que el branding es una parte de un proceso. Y el branding es el proceso. El branding es el camino. No hay un destino hacia el branding. Ni siquiera hay, el branding empieza acá y termina acá. El branding es todo el tiempo. Vos estás todo el tiempo construyendo marca. En tu agencia, yo en la mía, una ciudad, un equipo de fútbol, una marca de aguas minerales. El branding no termina nunca. Porque el branding todos los días empieza y tiene que revalidar lo que es. Entonces, ¿existe un proceso donde termina el branding? No existe. Eso por un lado. Segundo, ¿qué es branding?
ya lo dijimos, ¿no? Es el alma. ¿Qué es una marca? ¿No? Lo que la gente dice, lo que la gente siente, lo que la gente piensa sobre tu agencia, sobre tu producto, sobre tu servicio, sobre tu país, sobre tu compañía, que tiene que ver con intangibles. Y esos intangibles tienen que ver con el alma. El alma no la puedes tocar. Yo puedo percibir tu energía, podemos tener una conexión química, pero yo no puedo tocar cosas que son intangibles. ¿Cómo se toca el propósito? ¿Cómo se tocan los valores? ¿Cómo se toca la cultura? Bueno, todo eso no se toca, todo eso se vive. Entonces, cuando una marca está viviendo todo eso, entra una nueva dimensión que hemos creado recientemente, que es la evolución del branding. Chan, ¿eh? ¿Qué es la evolución del branding? Por favor. En exclusiva, ¿eh? Creo que no lo dije casi nunca, lo habré dicho en una o dos veces nada más. Pues mira. Cuando el branding está en acción, evoluciona del branding al brand doing, todo junto, brand doing. Le agregamos una O a branding, brand doing. ¿Qué significa doing? Haciendo. La marca haciendo es el branding. La marca en acción es el branding. La marca interactuando, construyendo valor, respondiendo, siendo parte de la vida de las personas es el branding. Entonces, cuando vos interactúas con una marca que es relevante para ti, ocurren varias cosas. Una de ellas es, te hace sentir algo. ¿Cómo te sientes cuando interactúas con tu equipo de fútbol, con la marca de tu equipo de fútbol favorito? Eso es una cosa que era muy importante hasta ahora, pero ahora entra en una dimensión más grande todavía, que no es cómo me hace sentir, sino en quién me transformo o en quién me convierto cuando interactúo con esa marca. Imagínate una marca de coches, de fuera de carretera, de esas que son una bestia, y tú te subes en una de esas marcas y tú no te sientes un director de una agencia, tú te sientes un explorador, tú te sientes un pionero, tú te sientes un descubridor, tú te sientes, no sé, otra cosa. Eso es lo que la marca, en lo que la marca te transforma. ¿Cómo te sientes? Pues te sentirás de puta madre, con adrenalina, te sentirás especial, emocional, diferente, despejado, desconectado, lo que fuese. Hay muchas dimensiones que tienen que ver con lo humano, no con lo algorítmico, en donde se construye la verdadera relación y la profundidad emocional que hace que a la hora de pensar y sentir en una marca pienses en A y no en B, pienses en C y no en D. O sea que tenemos por un lado yo voy a decir cosas y si me equivoco me pegas un capón. Tenemos por un lado el branding, que es lo que eres, el branding, que es cómo eres, ¿no? En relación con los demás. Y entonces, ¿dónde queda el marketing en todo esto? Bien, excelente. Entonces... esto lo voy a soltar porque no lo estoy haciendo ni puñetero. Sí, no, tú fluye, que es la mejor manera de que surjan las mejores conversaciones. Y aparte lo haces mucho mejor que leyendo eso, estás ahí. Cuando en el año 2013 termino la cátedra, no, en el año 2012 termino la cátedra Andy Stallman en la Universidad Piloto de Colombia, me llaman de la universidad y me dicen que el Ministerio de Educación le solicitaba que escriba un libro resumiendo un poco todas las enseñanzas y los aprendizajes de esa prueba piloto que habíamos hecho, que era la cátedra Andy Stallman, donde confluían 6 facultades diferentes en un programa anual. Bueno, una cosa muy interesante. La cuestión es que en ese momento digo, bueno, ya es momento de poder presentar un nuevo concepto en sociedad. Y volando de Bogotá a Madrid, o de Madrid a Bogotá, ya no me acuerdo, pasan el típico carrito de bebidas alcohólicas, ¿no? En una época se pasaba, ¿no? Y había botellas de vodka, de gin, de ron, etcétera, etcétera. Y estaba, creo que Smirnoff, alguna de estas. Y digo, Smirnoff, interesante, ¿no? Porque yo tenía 5 o 6 nombres para mi libro, pero no estaba todavía decidido por cuál. Entonces digo, Smirnoff, ¿por qué no llamo a mi libro Brandonoff? ¿No? Porque brand es marca, on es el online y off es el online, ¿no? Pero pasa el carrito y digo, no, porque me van a asociar con Rusia, todavía no he invadido Ucrania, o ya habían invadido, se habían ido y ahora volvían a invadir, pero bueno, no importa. No quiero que me asocien un vodka. Pero aparte está mal el orden, porque en realidad el on no vino antes que el off. El off vino antes que el on. Entonces, brand off lo di vuelta y es brand of on. Brand of on todo junto. Las marcas en el off y en el on. Hoy es una obviedad. En el 2012, 13, 14 era wow. ¿Qué tiene que ver esto con tu pregunta? Uno de los capítulos se llamó brandketing. ¿Qué es brandketing? Es la fusión del branding con el marketing, porque me tenían hasta las mismas narices que todo el mundo me preguntase si branding era marketing. Y dije, no, branding no es marketing. Y aparte me tenían hasta las mismas narices que marquetero me vinieron a decir, que usted lo de branding, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué ganamos peleando? No ganamos nada. Entonces, vamos a unir el branding con el marketing, siendo el branding el alma y el marketing la voz. Una marca
que no tiene branding es desalmada, como vimos antes, y una marca que no tiene voz es muda, no existe. Entonces, ¿las marcas tienen que elegir entre branding y marketing? La respuesta es no. Una marca tiene que vivir el branding y tiene que vivir el marketing. Desde mi perspectiva, y estoy de acuerdo en discutir otras perspectivas, el branding es anterior al marketing, pero por un tema de génesis y de puro sentido común. Luego en LinkedIn hay haters que te dicen, es que el branding es una actividad del marketing. Digo, pero si el branding existe hace 5.000 años y el marketing es de los años 80, ¿qué me estás contando? Pero, de nuevo, no quiero entrar en esas discusiones. Entonces, ya entré, ¿no? Además, haces una cosa que está muy bien, que es que cuando no estás de acuerdo le pones una voz de mierda. Y me dicen que... No, está perfecto. Pero está muy bien, porque cuando vos lees un hate, vos le pones voz. Sí, claro. Además, voz de mierda. Voz de mierda, por supuesto, pero por supuesto. Entonces, bueno, branding más marketing. Y el branding y el marketing tienen todo que ver y es un círculo virtuoso. No es el uno o el otro, es el uno más el otro. Por eso vas a ver que es brandofón, brandketing. Para mí, la virtud se construye a partir de la I, no a partir del O, porque estamos en un mundo de Os, ¿no? Hay una gran estrategia del Kremlin por desestabilizar a las democracias occidentales y lo han logrado de puta madre. O sea, hay que sacarse el sombrero de lo bien que lo han... Hoy estamos todos peleados. Yo cuando llegué a España en el año 2002, lo que hay hoy no había. Vos podías tener alguna discusión con uno, alguna discusión con otro. Hoy hay una España casi, no te digo partida al medio, pero casi. Todo es enojo, la gente toca mucho más bocina que antes, la gente va mucho más alterada que antes. Hay un fogoneo al O, porque el O viene de hace más de 2000 años del divide y reinarás, o divide y conquistarás, o divide y vencerás. Entonces, nosotros como seres humanos de una posición privilegiada, porque tenemos agua caliente, porque tenemos comida en la nevera, porque tenemos un techo, porque tenemos abrigo, porque tenemos trabajo, tenemos también no la obligación, ¿no? Pero sí la responsabilidad de decir, che, aflojemos con, perdón, el che, se entiende, ¿no? Sí, perfecto. No Guevara, che. Sí. Che porteño. Che porteño, que no valenciano. Tenemos una responsabilidad de decir, despertémonos, hay gente que quiere que nos peleemos y let's agree to disagree, como dicen los americanos, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo y no pasa nada. Tú puedes votar a quien tú quieras, yo votar a quien yo quiero y no puedo dejar de ser amigos por eso. ¿Entendés? Porque eso solamente beneficia a unos pocos. Y volviendo al tema del brand, ¿cómo lo llamamos? Brandketing. Brandketing. Bueno, la frasecita esta de que el marketing es pedir que te cases conmigo y el branding es el motivo por el que dices que sí, ¿no? Que es una frase que estuvo pululando hace mucho tiempo. Que me recordó cuando yo te escuché eso, ¿no? El vamos a convertir a los clientes en creyentes. Eso es. En ese proceso, que es un proceso muy largo y además tú estás diciendo que no termina. No termina. ¿Qué cosas están haciendo las marcas mal? Porque seguro que tú desde fuera y con la experiencia que tienes, cuando ves que las marcas construyen, ¿no? Construyen su branding, construyen su identidad, dices, joder, macho, siempre fallan en lo mismo. O el error más habitual es ¿cuál? Bien. Te regalo otra frase antes. Venga. Marketing es decir que eres un rockstar. Branding es llenar el estadio el día del concierto. ¿Te gustó? Vale. ¿Sirve? Sí. No tanto, bueno, no importa. Igual me gusta. A ver, el tema del branding y del marketing me gustaría bajarlo un peldaño de lo que acabas de decir, porque hay errores comunes, hay errores transversales, pero cada marca es un universo. Creo que el trabajo que nosotros hacemos desde el branding, y entiendo que desde la publicidad y el marketing también, hay cosas que pueden aplicar, pero cada marca tiene unas necesidades específicas, una audiencia específica, un equipo específico. No hay café para todos. Y eso es lo que hace, por lo menos a mi actividad, algo más cercano a lo que puede ser un artesano, un trabajo de oficio, que algo escalable. Porque yo no puedo escalar a hacer 100 marcas a la vez, porque cada marca tiene sus problemas, sus dolores, sus ambiciones, su propósito, sus valores, su cultura, su liderazgo, su talento, su propósito y tantos otros, etcétera, repetir propósito. Entonces, ¿hay errores transversales? Claramente los hay. ¿Cuáles son? Hoy escribir una declaración de propósito es muy fácil. Tú entras hoy en Claude, en Perplexity, en cualquiera de los sistemas del LLM y dices, soy una compañía así asá, para un mercado así asá, tengo esta trayectoria, tengo este producto, tengo este servicio, dame 153 declaraciones de propósito. Y te dan 150, buenísimas todas, espectacular.
Ahora elígeme las top 10. Votación, ¿cuál les gusta más? La 3, la 8, la 25. Somos muy democráticos, acá vota todo el mundo. Elegimos la 1, listo, declaración de propósito. Vamos a poner acá en el pizarrón la declaración del propósito. Listo, terminamos, ya tenemos propósito. Solo una de cada 10 marcas vive en el propósito. Pues tener una declaración de propósito es fácil, vivirlo es lo difícil. Vamos a hacer los valores ahora. Vamos a los valores. ¿Cuántos valores? Y idealmente entre 4 y 6. Qué bueno, confianza, credibilidad, seguridad, trabajo en equipo, vámonos. ¿Sí? Listo. Al lado del pizarrón de propósito, vamos a poner los valores. ¿Cuántos viven los valores? Lo mismo. Una gran minoría también vive los valores. Cuando hay un onboarding, lo que te dan es una mochila, una cantimplora, una silla y un ordenador. No te explican por qué hacemos lo que hacemos, cómo hacemos lo que hacemos, por qué nuestros valores nos ayudan a que nosotros seamos hoy 20 o 2000, vamos todos en la misma dirección, porque sabemos lo que somos, quiénes somos y por qué somos. Entonces, cuando las compañías se olvidan de quiénes son o no saben quiénes son, se olvidan de por qué hacen lo que hacen o no saben por qué hacen lo que hacen, mucho menos viven sus valores, que es el cómo haces el día a día. Y todo esto se suma a que el liderazgo, por lo general, está más cercano todavía al formato de jefes que al formato de líderes, que puede salir mal todo. Entonces, esta noche, aquí en España, podrían desaparecer, estos son datos, no opinión, 9 de cada 10 marcas que existen. Hoy. Mañana nos levantamos, vamos a trabajar y no hay ni una manifestación, ni un corte de carreteras, no hay trending topics. ¿Por qué? Porque son marcas absolutamente irrelevantes e innecesarias para nuestra existencia. Ahora bien, si desapareciese una de cada 10 de las que sí son importantes y relevantes, es probable que sí haya movimientos y que sí haya un reclamo y que haya una manifestación u otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son marcas que son trascendentes para nosotros, porque han sabido transformar eso que tú decías antes, un cliente interno o un cliente externo en creyente. El creyente de tu marca no es un tipo que te firma un cheque en blanco, un contrato en blanco y te dice, Lee, creo en ti. O sea, creo en ti por lo que tú haces y por cómo lo haces y de la manera en que lo haces. Y todos los días voy a renovar esa relación de creyente contigo siempre que sigas siendo fiel con aquello que declaras, aquello que piensas, aquello que haces y aquello que dices. La coherencia es fundamental. Los creyentes no pueden darse por sentados, hay que ganárselos y hay que conquistarlos cada día. La gran oportunidad para la mayoría de marcas es que la gran mayoría de marcas no tienen creyentes, no saben quiénes son y no están haciendo bien su trabajo. Con lo cual, veamos el vaso medio lleno. Hay un territorio enorme por conquistar, hay un territorio enorme por seducir y hay un territorio enorme por ganar. ¿A qué están esperando? Nos vamos a meter casi en filosofía, porque has dicho que una de cada 10 marcas no cumple su propósito ni su valor, ni sus valores, ni... Entonces, eso es como si a ti se te olvida ser como eres. Por lo tanto, no eres así, sino que has construido un personaje del cual te olvidas en el día a día. Es fuerte. O sea, quiere decir que al final lo que estás haciendo es mentir al personal ¿por qué? Bueno, algunos por oportunismo, otros por provecho, otros porque no saben qué hacer, pero hoy la gente que está informada, que está conectada, penaliza la incoherencia. Si tu marca dice A y A se ve, ¿tú le crees a esa persona? ¿Tú le crees a esa marca? Lo que a veces olvidamos, perdona, es que cada día, cuando tú le das a esa marca tu dinero, por ejemplo, es como cuando depositas tu voto en la urna el día que hay elecciones. De todas las marcas que hay, tú has elegido una. Entonces, esa marca que ha sido elegida, a diferencia de la mayoría de políticos que se la pela que tú los hayas elegido, porque luego tienen otra agenda y no cumplen lo que dicen, salvo alguna que otra honrosa excepción, la marca que no cumple lo que dice, vos al día siguiente vas y le cambias el voto. Y elegís a otra que sí cumpla con lo que dice. El gran dilema que vos manifestás, que está bueno también, es que las marcas están en esa especie de laberinto interior de decir, ok, hoy vamos a decir que somos sostenibles. No, ahora está de moda la IA. Ahora vamos a decir que somos full IA. Ahora está de moda los ODS. Ahora somos ODS. Ahora está de moda la diversidad. Vamos con diversidad. Ahora estamos con DEI. No, pero Trump ahora no es DEI. Bueno, no somos más DEI. Ahora somos otra cosa. El 8 de marzo, tú entras en LinkedIn y se viste de violeta, de morado.
Ahora vamos a ver los consejos de dirección, los puestos de liderazgo y las políticas de las corporaciones y las empresas que están posteando en LinkedIn. A ver cuántas son realmente coherentes con esos posteos que están haciendo. Ahí es donde se cae la máscara. Ahora, hay muchas que sí lo hacen. Ahí no hay máscara. Bueno, lo bueno es que no hace falta esperar tampoco 4 años para volver a tomar esa decisión. Exactamente. Y lo bueno de cuando me dicen, ¿cuál es el truco del buen branding? El truco del buen branding es que no hay truco. Es que eres así. Es que es así. Es que tú tienes voy a decir una cosa que no se dice en horario de protección a menores, la marca genuina y honesta y transparente está en pelotas. Tú ves todo. Queda horrible, ¿no? No, pero se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a decir que está tapado en sus partes más, porque está pixelado, pero claro, hay un mini píxel ahí. Pero todo el resto, tú lo que ves es lo que es. O sea, a ver si va a ser la cosa de ser buena, igual que buena gente, ser buena marca. Vamos a ver. ¿Por qué hemos estigmatizado el ser buena gente? Si lo que uno... Hay gente que busca mala gente, digamos todo, no todos buscamos lo mismo, pero la mayoría de personas queremos estar con gente buena. Gente buena no significa gente tonta, gente corta, gente... No, buena gente es que te dice A y hace A, que te dice cuenta conmigo y cuentas con él o con ella. La buena gente es fundamental. ¿Por qué no podemos contar con buenas marcas que te dicen, che, yo te voy a dar 1000 gigas o 1000 megas, perdón, de Wi-Fi y no tenés 34K de Wi-Fi? ¿Por qué tengo que llamar a reclamar algo que tú me dijiste que era así? ¿No? Cuando hay transparencia y cuando hay honestidad y cuando hay confianza, se construye valor. El gran problema que tenemos hoy es que la mayoría de marcas no están construyendo valor porque no están siendo confiables. Pero no es que no están siendo confiables por culpa de Putin, de Trump, de Vox o de von der Leyen. No están siendo honestas o genuinas, quizás por interés. Quizás porque andan perdidas en el laberinto de la era digital o de la era de la inteligencia artificial. Pero si tuviésemos que recomendarle algo a estas marcas es, sean ustedes. No sean quienes no son. Porque la marca que es la que no es va a llegar a lugares que no quiere llegar. Y después es muy tarde. La marca que ha construido, o la empresa, o la organización, o la institución que ha construido una buena marca, cuando las cosas van mal, el branding te sostiene. Si no tenés una buena marca sólida y las cosas van mal, tenés una espantada de talento, tenés una espantada de inversiones, tenés una espantada de clientes y por lo general esa marca o esa empresa que termina siendo cerrando. Hay empresas que tienen marcas sólidas que a veces la coyuntura, el contexto, el mercado las afecta, pero aguantan. Y aguantan porque tienen esa marca que la gente tiene memoria y sostiene y respalda aún en los malos momentos. Esa frase está guay. Cuando las cosas van mal, el branding te sostiene. No, digo que está guay, quiero decir que hagáis lo que tengáis que hacer, marcarla por ahí para que luego... No le gustó la del Rockstar, pero esta sí, está bien. Claro, pero porque la otra la tenías preparadita. Sí. Es como tú sueltas el iPad y vamos... No, ahora en serio. Hemos dicho los errores habituales o lo que puede ser los errores a la hora de construir una marca. ¿Qué marcas? Habrá marcas que lo estén haciendo bien. Ese 1% no, ese 10% que decíamos antes. ¿Qué marcas están teniendo una buena relación y una conexión desde la era digital y lo que tú digas, ¿no? Pero una conexión humana? Yo creo que para cada uno de nosotros la respuesta puede ser distinta. No todos interactuamos con las mismas marcas todo el día. Con algunas marcas estamos obligados a interactuar, pero porque son un monopolio, un duopolio o un oligopolio. ¿No? Capaz que casi ninguno de nosotros elegiría, en el contexto en el que estamos, la empresa que nos da luz o gas o agua o gasolina, si pudiésemos elegir entre miles de propuestas, ¿no? Pero no podemos elegir entre miles de propuestas. Entonces estamos prisioneros, ¿no? de una serie de marcas. Pero luego a la hora de ir a tomar un café, o a la hora de elegir a dónde te vas un fin de semana, o a la hora de ir a cenar, o a la hora de ir a hacer la compra, o a la hora de quedar con amigos, no te da lo mismo dónde quedas o dónde compras. Por lo menos a mí no me da lo mismo. Yo si tengo que ir a tomar un café y tengo 7 cafeterías alrededor de mi oficina, pues iré a aquella en la que creo que sean una serie de factores que a mí me hacen sentir mejor o me hacen sentirme más querido, más mimado, mejor atendido. Quizás ni siquiera te hablo de la calidad del producto, mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Si tengo 7 farmacias, puedo ir a cualquiera de las 7. En las 7 voy a encontrar el mismo remedio. ¿Por qué voy a una y no a las otras 6? Entonces, la respuesta la tiene que dar cada uno. Yo creo que la conciencia que cada uno pueda tener para poder ir a premiar a esa marca
que mejor te atiende, que mejor te trata, que mejor te resuelve, que es más honesta, que es más genuina, que es más confiable, es una forma también de devolver lo que uno recibe. Si una marca hace sentir importante a las personas, llámese empleados, llámese clientes, por lo general, los empleados, los clientes, van a hacer sentir importante a esa marca. Es un ida y vuelta, eso es un doy lo que recibo y recibo lo que doy. Por lo general, si yo te diría hoy, ¿por qué 4 cosas están peleando todas las marcas de todos los sectores, de todas las categorías, de todas las industrias, de todos los países, de todo el mundo? Es pregunta. Es una pregunta. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? 4 cosas. Hay más, pero 4 como 4 ejes vertebradores. El tiempo de ustedes, ¿sí? Nadie puede acumular tiempo. El tiempo que no consumiste hoy no lo puede guardar para mañana, con lo cual el tiempo es, te diría, junto a la salud, lo más valioso que tenemos, ¿sí? Todo lo demás es bonus. Lo segundo es tu atención. Hoy, para que estos algoritmos y estas plataformas moneticen y que todo el mundo esté dándole de comer al monstruo, tu atención hoy tiene que estar en algún lugar. Y hoy no es que vos estás o en un centro comercial o en otro centro comercial. Tú puedes estar en un centro comercial mirando TikTok, o en un centro comercial mirando Movistar Plus, o en un centro comercial mirando Netflix o Instagram, con lo cual tú no compites centro comercial contra centro comercial. Hoy compites contra todas las marcas. Atención. El tercer ámbito de competencia es el cariño. El cariño, el amor, que es el que te hace sentirte valorado, reconocido, etc. Si yo conquisto estas 3 cosas, conquisto la cuarta. ¿Qué cuál es? La confianza, tal vez. El dinero. Ah, bueno, pero el dinero se sobreentiende, ¿no? Bueno. Pero hoy las marcas venden. Todas las marcas necesitan conquistar el dinero. Obviamente, si no conquistas la confianza, sí, claro. Eso, por supuesto. Entonces, pero el dinero, ¿puede venir adelante de todo? No, porque el orden de los factores altera el resultado. Conquisto tu tiempo, tu atención, tu cariño o amor, y como resultado gano dinero y obtengo el dinero. Entonces, hoy por hoy, para llegar a ganar ese dinero, ¿da lo mismo cómo lo consigo? No da lo mismo. ¿Da lo mismo hacer sentir valiosa a la gente o no sentir valiosa a la gente? No da lo mismo. No da lo mismo. Podemos entrar o tener la esperanza de que estamos entrando en una nueva dimensión donde la gente, las personas, Borja, Andy, Cipri, Lorena, Josefina, Camila, empiecen a darse cuenta que antes de entrar en un lugar, ya sea virtual, digital o analógico, esa decisión que voy a tomar afecta la forma en que me van a tratar en el futuro. Si yo te recompenso, ¿cuántas veces en los últimos meses ustedes recibieron un mensaje, ya sea en formato digital, analógico, presencial, de una marca y les dice, che, Borja, la verdad que sos cliente mío de esta empresa de luz hace 25 años y sinceramente te quiero agradecer, te voy a regalar 2 entradas para ir a ver a Leti, te voy a regalar 2 entradas para ver, no sé, al Circo del Sol, te voy a regalar un pasaje a Buenos Aires para que vayas a ver tango y encima una cena riquísima con asado argentino. Y después nos despertamos y nos damos cuenta que estamos soñando porque nunca va a pasar eso. Pero no va a pasar nada, ni siquiera que te van a descontar 1 megavatio o 1 gigavatio o lo que fuese. Porque las marcas dan por sentado, la mayoría, no todas, de que nos tienen ahí. Las que no nos tienen ahí son las que luchan por nosotros. Entonces, ¿a vos te da lo mismo usar un abrigo de Patagonia que un abrigo de Shane? A mucha gente no. ¿Te da lo mismo armar un jueguito de Lego que un jueguito que no dice nada? A mucha gente no. ¿Te da lo mismo trabajar con una compañía de branding que ayuda a crear o transformar marcas que una de las personas que una que solamente quiere ganar dinero? Para muchos no. Entonces, volvemos al tema de la conciencia y también vos lo decías un poco en broma, un poco en serio, a la filosofía. La filosofía tiene que ver con el saber. Y hoy sabemos. A pesar de que nos quieren confundir y engañar y todo lo demás, hoy sabemos mucho más que antes. Tenemos mucho más acceso que antes. Tenemos mucha más posibilidad de tomar mejores decisiones que antes. Entonces, tomemos decisiones mejores. Oye, antes has pasado de puntillas por un bloque entero que teníamos preparado, que has hablado del branding como una herramienta de transformación. El famoso rebranding, ¿no? ¿Qué peso tiene el parar la bola y cómo de peligroso es hacer un rebranding y decir a todos tus clientes o creyentes que no eres como decías?
No sé si me he explicado, porque la pregunta es un poco... Sí, a ver, para mí el buen branding es una herramienta para el cambio positivo de nuestra sociedad y del mundo. Lo tengo clarísimo y aparte lo vivo hace 30 años. Lamentablemente no hay tantas marcas todavía que crean esto para poder hacer un cambio más positivo, más a lo bestia de lo que venimos haciendo. Pero bueno, nosotros seguimos marca a marca, como diría el Cholo, partido a partido, que es mucho mejor que nada a nada, ¿no? Con lo cual, ya si cambiaste una marca, cambiaste algo. El rebranding. Casi siempre que uno se plantea un rebranding, se lo plantea por 3 o 4 escenarios, no muchos más, ¿no? Está el que se plantea el rebranding porque le está haciendo pésimo y dice, tengo que rebrandear porque tengo que... Manotazo de ahogado, como le diríamos en el barrio. Yo te diría, no gastes la plata, ya no hagas un rebranding. Manotazo de ahogado ya está... se está hundiendo, ya lo hiciste mal, listo. ¿Sabes qué? Deja que se muera. Déjalo y empieza algo nuevo, de cero, fresh, aprende todo lo que te has equivocado acá, libérate de todos los problemas o de las personas que no tienes que estar y ya está. Porque ese manotazo ahogado, al final, la gente se da cuenta que es un manotazo ahogado y no te van a acompañar, salvo que el manotazo ahogado haya sido una marca que ha sabido construir algo muy profundo a nivel de relación y que el contexto global y la coyuntura global le haya pegado en la línea de flotación y la gente sí le dé una chance. Pero eso es muy, muy, muy raro. 2, un rebranding cuando te va muy bien. Genial, te lo compro. Casi siempre las marcas líderes evolucionan cuando les va bien, no cuando les va mal. ¿Por qué evolucionan? Porque ha cambiado mi empleado, ha cambiado mi cliente, ha cambiado mi consumidor, ha cambiado el mercado, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el mundo. No puedo no cambiar. Tengo que evolucionar. ¿Esto significa que renuncio a quien soy? No. Pero tú no eres el mismo que hace 20 años y sigues siendo el mismo, en esencia. O sea, soy muy genuino y honesto con mi esencia, con mi ADN, con mi alma, pero soy flexible con la coyuntura. Entiendo que hay un cambio contextual y yo tengo que evolucionar. Capaz que hace 20 años, para mí, ser sostenible no era muy relevante y hoy por hoy, si no soy sostenible, no solo no es relevante para mí, sino que dejarán de creer en mí mis empleados, mis inversores, mis clientes, mis proveedores, con lo cual voy a desaparecer. Y luego está aquel que nació con una vocación, con una visión, con un propósito y se dio cuenta que hoy ya no puede seguir adelante con eso y tiene que reconvertirse, pero que tiene una fortaleza marcaria tan potente que le permite cambiar. Vos no te olvides que, por ejemplo, un cambio dramático fue el de Nobel. Nobel vendía dinamita y pasó de vender dinamita a crear el premio más importante, por lo menos en reputación o en prestigio, para la paz. O sea, pasamos de la guerra a la paz. Es como un triple flip-flap y caigo. Genial, la gente lo compró, está muy bien. Entonces, el rebranding tiene que seguir una línea de creencia, de coherencia, de consistencia, pero tiene que estar detrás no de un cambio estético y de look. ¿Viste cuando lees en 5 días una expansión que todavía hay gente que lee esos periódicos que dice, no, lo digo porque la gente ya no lee periódicos, lee digital. Vale. Vos lees y dice, no sé, la empresa X presentó su nuevo logo o su nueva imagen visual. ¿A quién le puede interesar eso? ¿A quién le importa la imagen visual de nada? Una cosa que, como digas, hay una evolución de la identidad, porque hemos refinado nuestro propósito, porque ya quedó desactualizado, porque hemos ensanchado nuestros valores, porque no eran lo suficientemente potentes acorde a lo que éramos, porque hemos cambiado el liderazgo, porque hemos expandido nuestra oferta de productos o de servicios o de experiencias, entonces te la compro. Pero el cambio estético no sirve para nada. ¿Cuántas veces te han preguntado por opinión personal sobre un cambio precisamente de esos de logo? Oye, ¿qué te parece el cambio de imagen de...? Bueno, ahora acabamos de ver ayer o antes de ayer el cambio del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Hace poco me preguntaron por el de Jaguar, me preguntaron por el de Mueve, me preguntaron por el de Burberry's en su momento. Lo que pasa es que mucha gente te pregunta, pero no quiere escuchar la respuesta. ¿Me entendés? El gran problema que tiene el ser un profesional coherente es que vos no vas a responder lo que el otro quiere escuchar, vos vas a responder lo que el otro necesita escuchar. Es una gran diferencia. Hoy tenés el que le dice al cliente, al consejero delegado, buenísimo, qué bueno, al alcalde, buenísimo, buenísimo. Qué bien, ¿no? Te asegurás la cuenta un año más y está muy bien, cada uno se busca la vida como puede. O el que le dice, mire, para mí metió la pata acá.
Entonces, cuando uno mete la pata, tiene dos opciones: mirar para otro lado o hacer la del avestruz, o decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos reconducir esto? Creo que los líderes inteligentes prefieren la honestidad y la verdad al canto de sirenas, porque el canto de sirenas al final es el fin de su trabajo porque le va a ir mal. No, y ha habido grandes control Z, ¿no? En la historia también de los cambios de imagen, ¿no? Había por ahí Gap, creo que fue uno de ellos, Gap. ¿no? Que hizo un cambio y Gap. la gente dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Te lo has cargado? Y dijo, ay, perdón, ¿no? Y volvió atrás y algún caso más. Sí, es un muy buen ejemplo. Yo lo que diría es, si vos haces un rebranding con una convicción profunda de una estrategia clara, definida, acordada, bien sustentada, bien soportada, con un muy buen equipo de branding que no te haga el canto de sirena, sino que te diga las cosas como tienen que ser, y haces un rebranding muy concienzudo, que es parte de un proceso muy profundo de repensamiento o de rechequear cosas que están bien, y lo lanzás, y tenés una ola contraria, salvo que esté muy bien justificada esa ola, argumentos que se le hayan escapado a todos en el proceso, lo cual es muy difícil, pero es posible, lo normal es que vos sigas adelante con lo que hiciste. El problema es que pasa muchas veces que hacen un rebranding sin pensar, sin analizar, sin profundizar, sin contar con profesionales, y después la gente se le viene al humo y la gente recula. Pero reculan porque lo hicieron mal. Si vos lo haces bien, la gente te podrá criticar y con el tiempo vos podrás explicarle con argumentos qué es lo que hiciste, por qué lo hiciste. No tenés por qué explicarlo, pero podrías explicarlo y la gente finalmente tendrá que entender o no entender. El problema surge cuando, por ejemplo, no sé, voy a poner este ejemplo, pero porque es muy de esta semana. Lees una nota de prensa, que no sé si es la única que hay, pero la que yo leí es al alcalde de Madrid diciendo: el cambio de logo nos ha costado 0 euros, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es el mérito? O sea, una de las ciudades más poderosas, más queridas, más admiradas, más de moda del mundo, no de España, no de Europa, del mundo, le sale a decir al mundo que hizo un cambio de logo por 0 euros. ¿Cuál es la noticia? En vez de decir, el cambio de logo no es solamente para adaptarse a la era digital, porque venís con 30 años de demora, no sería el argumento, sería otro en todo caso. Pero el ciudadano de Madrid, ¿cómo va a recibir eso? O sea, el ciudadano, ¿ustedes vienen a Madrid todos? ¿Todos vieron el cambio de marca? ¿Sí? ¿Todos están emocionadísimos? ¿Todos lo han aplaudido? ¿Todos se sienten representados? Si vos vivís en Madrid y ese cambio de marca, como madrileño, te la pela, algo está mal hecho. O está mal hecha la comunicación, o está mal hecho el proceso, o está mal hecha la narrativa, o está mal hecho todo, o hay algo que todavía no nos han contado que ya nos emocionará o no. Vamos a darle un crédito, ¿no? Pero a mí como madrileño, que trabajo en Madrid, a mí no me movió un pelo. Y no estoy criticando a nadie, no quiero que se me malinterprete, porque capaz que el diseñador que hizo esto debe ser un fenómeno o una fenómena, y el brief que le dieron, esto responde a ese brief. Pero conectando con tu pregunta, vieron que los argentinos capacidad de síntesis cero, ¿no? Una pregunta 6 horas hablando. A lo que voy es, este cambio de diseño, que no rebranding, ¿a qué responde? ¿Y por qué lo emocionante de ser parte de la marca Madrid tiene que ser que te costó 0? ¿Acaso Madrid no es una ciudad creativa? ¿No es un hub de agencias, de creativos, de cine, de contenido, de escritores, de músicos, de creadores, de artesanos? ¿No es una ciudad creativa? Y entonces, che, todo vuestro trabajo, si vale 0, es mejor. ¿Cómo pagan la cuenta? ¿Cómo pagan el alquiler? ¿Cómo pagan la hipoteca? ¿Cómo pagan las vacaciones? Entonces, lo suyo es hacerlo de otra manera. ¿Me entendés? Con todo el cariño lo digo, con todo el respeto lo digo, y creo que hay otras formas de construir un rebranding que tienen un fondo mucho más profundo que solamente un cambio estético. Y en ese proceso de construcción, ese proceso creativo, ¿qué paso es el que se menosprecia? ¿Qué paso es el más infravalorado? El brief. Amén.
Esa es otra buena frase. Esa es otra buena frase. Si vos no tenés un buen brief, el proyecto puede salir para cualquier lado. Por eso nosotros en Totem siempre ponemos en nuestra metodología, una vez recibido el brief, hay un reverse brief, o un debrief, o un reverse brief, o un contrabrief, cada uno lo llama como quiera. Y hasta que no está valorado eso, no se puede empezar a hacer el proyecto. Nosotros tenemos un amiguete que en otro ámbito, en el ámbito de las automatizaciones, pero sí que dice que, oye, que nosotros lo que hacemos es que multiplicamos lo que tú nos des. Y si tú lo que nos das es 0, lo que te vamos a multiplicar, que me das 1, 0. pues ya sabes, por lo que, o sea, que al final el factor multiplicador me lo tienes que dar tú. Y es verdad que el brief muchas veces, y nosotros como agencia lo sufrimos mucho, que hay veces que el brief y el feedback, las dos cosas, se quedan en una frase, ¿no? Entonces es muy complicado trabajar. Sí, mira, nosotros tenemos, aparte de la oficina principal acá en Madrid, tenemos oficinas en otros lugares del mundo. La segunda más importante está en Melbourne, en Australia. Eso nos permite trabajar 24 horas y cuando unos duermen, los otros trabajan y viceversa. Y además, lo más interesante no es eso, sino que la cultura está muy, muy ensanchada porque aquí, digamos, en la oficina de Madrid tenemos una latencia mucho más hispana, ibérica, latina, y ahí es mucho más anglosajona, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, sudeste asiático y demás. Entonces, el latino es mucho más flexible, ¿no? Mucho más de cintura, mucho más de gambeta, rabona, y el anglosajón es mucho más de, ¿no? Hasta que no está firmado algo, no paso al siguiente escalón, ¿no? Entonces, vos a veces le decís, bueno, empecemos, no, hasta que no esté el brief no empiezo. No, pero no importa, el cliente ya firmó todo, no, sin brief no empiezo. Entonces, un hincha pelotas, ¿no? Pero al final decís, qué bueno que siga habiendo un Pepito Grillo que sea respetuoso con el tiempo que le vas a dedicar a algo. Porque al final acá hay mucho tiempo detrás de lo que hacemos. Porque nosotros no podemos apretar un botón y se hace esto. Esto es mucha materia gris, mucha experiencia, mucho talento combinado, mucho trabajo de creativos, de estrategas, de diseñadores, de ejecutivos de cuenta, de directores de operaciones, etc. Y en eso creo que hay un valor, vuelvo al valor, que es ellos hasta que no se cumple una serie de hitos, no se avanza. Y nosotros somos más de confiar, ¿no? De confías hasta que te engañan y te engañan, ¿no? Y, no, pero vos dijiste esto, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, pero me lo dijiste, ¿dónde está? ¿No? Entonces, lamentablemente hay que meterle algunas capitas de burocracia. No burocracia entendido como no hacer nada y estar todo el día en el bar, sino burocracia como entendido de, vos me pediste esto, te da pereza escribirlo, yo te lo voy a mandar. Tú me has pedido esto, ¿sí o no? Sí, sigo. O no por mail, en la nube, en el no sé, el sistema que tú tengas de seguimiento de proyecto, lo que sea. El branding tiene, la publicidad, el marketing, tiene mucho de magia y de arte y de intangible, pero tiene que tener la parte del cerebro que sea muy rigurosa con los procedimientos y con las etapas para hacer que no se quede nada en el camino tirado también. Y de ese proceso donde el brief está infravalorado, bueno, es la parte que menos se cuida, ¿cuál es la que más disfrutas tú? Tú como Andy, no como Totem, sino tú como profesional, independiente. A mí, lo que más me fascina de todos los proyectos son los inicios. La hojita en blanco. Me vuelven loco a mí. A mí el poder proyectar ese brief hacia los próximos 5, 10, 15, 20 años, el empezar a discutir posibilidades, opciones, alternativas. La divergencia. Me vuelve loco la divergencia inicial para la convergencia, ¿no? Me encanta el proceso de naming, me vuelve loco también. El llamar a las cosas me encanta. El poder, si es de cero, definir una estrategia y si es una estrategia preexistente, evolucionar la estrategia. Pero ¿por qué fallan mucho los briefs? Porque, de nuevo, la mayoría de marcas no saben quiénes son. Entonces, hay un comité de dirección que le dice, Borja, que no se vende nuestro coche, pues llama a la agencia. Oye, agencia, que no se vende el coche, pues venga a hacer campaña. ¿Pero campaña de qué? Del coche, Andy, del coche. Pero campaña de qué coche, pero para quién, pero por qué no se vende, qué está pasando, ¿no? Sí, pensar un poquito. Es pensar, es analizar, es mapear, es proyectar, es involucrar.
Eh, y no es salir siempre como corriendo detrás de algo sin saber qué es ese algo. ¿Cuántos porqués te preguntas tú hasta que dices, es por esto? Muchos porqués y más por qué no. Anda, esa no la he visto. Más por qué no. Cuando te dicen, bueno, tal, no sé, ¿y por qué no? Bueno, ¿no? Enseguida hay... Porque el challenge, el desafío, la provocación, para marcas como las que trabajamos nosotros, que son marcas siempre referentes en sus mercados, por suerte la mayoría de líderes con los que nosotros trabajamos son líderes a los que no hay que explicarle casi nada. Al contrario, nosotros aprendemos de ellos. Hablo de las otras marcas con las que no trabajamos, a las que vas y le preguntas a un líder, ¿por qué no? No sé. Entonces, ¿por qué no cambiás? Si te trajeron hasta acá estas decisiones, ¿por qué no cambiás? Muchas veces le digo al equipo, vos para entender el fracaso o el éxito de una marca, fíjate cómo los líderes de esa organización tratan a sus empleados, a sus clientes o a sus proveedores. Es muy difícil que un sistema cultural con un liderazgo que premia, reconoce, empatiza, le vaya mal. Mientras que por lo general aquellos líderes que son, pagale más tarde, así jugamos con el dinero, no le respondas el teléfono, que espere media hora, todo ese tipo de maltrato, por lo general a esa compañía le va a ir mal. Huye de ahí. Huyan de ahí. Los que están trabajando en ese tipo de compañía, huyan. La secretaria, la asistente, la recepcionista, o el asistente, o el secretario, o el recepcionista, que ve que hay un jefe o un líder que trata mal a la gente, empiecen a buscar trabajo urgentemente, porque eso se va al garete. Nosotros estamos cada vez con menos tolerancia al maltrato, porque la vida es dura. La vida es complicada. Yo no te estoy hablando del tráfico o del frío o de las noticias. Hablamos de cosas que hablamos antes de esta reunión. Que eso es lo difícil de la vida. Entonces no podemos estar llegando a una reunión donde tu tiempo no es que vale oro, tu tiempo vale vida y que te tengan un hora esperando. ¿Pero dónde se ha visto una cosa así? ¿Me entendés? Entonces, si quedamos en algo, quedamos en algo. Y si no podemos quedar en algo, no pasa nada. Efectivamente. ¿Cuántas veces te dejé yo colgado, pobre? Bueno, pero, joder, pero aviso. Tienes, primero que avisas, segundo que tienes una agenda de ministros. Bueno, pero... Y vuelvo a decir, y vuelvo a darte las gracias por estar aquí. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El tiempo vale vida, eso también. El tiempo, estás regalando un montón. No, pero esta yo se la escuché algo parecido a José Luis San Pedro. Vamos a... No lo dijo así, pero lo dijo muy parecido. ¿Ves? Y para mí escuchar a un San Pedro en su momento, que en paz descanse, o un Bauman, ¿no? Como decir la filosofía, es que la filosofía es muy importante en este contexto. Porque la filosofía, en el fondo, es volver a hacer nuevas preguntas. Y si nos han cambiado todas las respuestas, necesitamos volver a hacer nuevas preguntas. Entonces, ¿el sistema organizacional existente es garantía de éxito de futuro? Y no. Entonces, cuando, mira, hoy o mañana o esta semana o la que viene, voy a sacar un posteo en LinkedIn, el que quiere leerme es bienvenido y el que no importa. Y me critican que son largos, y cuanto más me critican que son largos, más largos los hago, porque no me gusta entrar en el rebaño. Yo escribo largo, porque para explicar ciertas cosas tenés que explayarte, ¿no? Y aparte soy argentino. Con lo cual, corto y argentino es oxímoron. Donde vos sabés que Amazon acaba de echar a 14.000 empleados de la parte ejecutiva, no de los que reparten. Lo mismo está pasando con Salesforce, lo mismo está pasando con un montón de compañías, y todo el mundo dice, todo es culpa de la IA. ¿No? Porque es fácil, ¿no? Es un titular, todo es culpa de la IA. Entonces, quizás por mi deformación profesional, que en alguna época pasada estudié periodismo, me voy a las fuentes y digo, ¿por qué están echando estas grandes compañías a tantas personas? Pues son miles. Resulta que cuando el COVID empezó a remitir, el crecimiento que tuvo el mercado fue tan bestia, el crecimiento en el ámbito digital fue tan bestia que la gente contrató por encima de sus posibilidades. Claro, hay una cosa en el mercado que se llama el ajuste, ¿no? Y el ajuste significa que llegas a un pico donde tenés que, ajustar. Y el ajuste hoy es echar gente. La IA no tiene nada que ver, por supuesto que tiene que ver, pero no es el único argumento por el cual está pasando lo que está pasando. Con lo cual, las compañías que hoy nos empiecen a ajustar a una nueva dinámica, donde el cliente, ya no te hablo de nuestra generación, los Z, que van a una entrevista de trabajo a empezar su primer trabajo y te dicen, ¿qué tal, Borja? Bien, ¿tú?
Oye, ¿cómo es esto de la conciliación aquí en la empresa? Oye, ¿cuántas horas libres tengo por día? Oye, yo tengo la boda de mi primo en 2 meses y no voy a estar, ¿eh? Oye, mira que yo a fin de año me voy con la pandilla ligante porque hace frío. Y tú estás flipando en colores porque, claro, tú tu primer trabajo te decían, vas a trabajar 15 horas por día, los sábados inclusive también, y voy a ver si te pago algo. Y tú, sí, señor. No digo que eso sea bueno y que lo de hoy sea malo, digo que es distinto. Entonces, cuando las cosas cambian profundamente, uno no puede no cambiar. Cuando vos ves un generación Z que te dice, yo si la marca no tiene propósito y no lo vive y no tiene valores y no lo vive, prefiero ir a buscarme otra. Y hoy hay una demanda de talento insatisfecha, sobre todo en ciertos perfiles de compañías. Tu compañía, aunque sea que viva el propósito de los valores por negocio, no por convicción. ¿Me entendés? Entonces entramos en una dinámica donde la filosofía sí vuelve a reconectarnos con lo humano. Y esas preguntas, ¿no? Y volver a preguntarse para actualizarse y estar donde... Sin duda. Y si no te actualizas, desapareces. Y si no te haces preguntas, ¿para qué estás en esto? Antes, las compañías te preguntaban, cuando empezaba una compañía, venía el líder y te decía, oye, ¿cómo estás? Hoy te preguntan, ¿cómo vamos? ¿No? Porque se dejó de poner el foco en lo humano y se pone el foco en el resultado nada más. Y cuando se pierde el foco en lo humano, el resultado va a ir peor. Porque hoy en el mundo, en los países de la OCDE, entre los cuales está España, Argentina, México, el 85% de los empleados no están comprometidos con su empresa o su organización. Casi 9 de cada 10. Entonces, ¿cómo puede una compañía ambicionar conquistar un futuro de inteligencias artificiales, automatizaciones, digitalizaciones, sin un equipo comprometido? Ahora, si tu equipo está comprometido, ¿cómo te enfrentas al futuro? Tenés todo a favor. Entonces, cuidar el talento, potenciar el talento, enriquecer el talento. Ahora se hablan de palabras raras como reskilling o upskilling, ¿no? ¿Viste? Ayudar a que tengan más habilidades y te dicen, ¿pero cuándo? Si estoy trabajando 27 horas por día, ¿cuándo reskilling? ¿Cuándo upskilling? No me das tiempo, ¿no? Entonces, en mi equipo cuando viene alguien me dice, che, me encantó, no sé, Nano Banana o BO3 o Zuno, no sé qué, pero quiero el coso de pago para... Págalo. ¿Cómo que págalo? Págalo y en 1 o 2 meses nos venís a contar a todos qué obtuvimos por haber pagado eso. No es pagarlo para divertirte, ¿entendés? Para hacerle el tema de los novios al cuñado que se vuelve a casar por 4ª vez. Esta misma mañana hemos tenido un caso muy parecido. Oye, hablando de retorno y de resultados, ¿cómo mides? Esta es la última pregunta y luego te voy a entrar una ráfaga para que sean frases cortas. Dale. Vamos a ver cómo nos sale. Pero la última pregunta, ¿cómo se mide el retorno, el ROI del branding? Porque buenísimo. es intangible. Buenísimo. Muy buena pregunta. Mira, esta puede ser un poco más larga, ¿no? Sí, la próxima es corta. Sí. El fondo más grande del mundo se llama BlackRock. Entre el primer y segundo fondo del mundo son los dueños del mundo. ¿Sí? Reíte de todo lo demás. Estos son los que verdaderamente mandan y son los dueños. El CEO de BlackRock se llama Larry Fink y todos los años, al comenzar el año, le manda una carta a los inversores de BlackRock que son de institucionales de todo tipo, ¿no? Entonces, hace unos años él dijo que todas las inversiones de BlackRock tenían que tener un compromiso con la sostenibilidad y si no, iban a desinvertir o dejar de invertir en cosas que le iban a traer porque no eran sostenibles. Y hace un par de años dijeron que el motor del crecimiento y la rentabilidad del futuro se llama propósito. Esto no lo dijo Andy Stallman, Mr. Branding, en sus libros, su bestseller, en su blog. No, lo dijo el CEO del fondo más grande del mundo, que dice, hay que ir hacia el propósito, porque si no, no vamos a ser rentables en el futuro. Entonces, la marca, ¿cómo se puede medir? Para mí hay un montón de herramientas para medir el impacto de una buena y una mala marca, pero te voy a dar un par de datos. Primero, en los años 80, el 90% de la valoración de una compañía venía dada por sus bienes tangibles. Hoy se dio vuelta. El 90% de evaluación de una compañía son sus bienes intangibles. Uno de los índices más conocidos del mundo, que es el Standard & Poor's, el Standard & Poor's 500, que reúne a las compañías más valiosas de Estados Unidos, entre el 30 y el 40% de la valoración de esas compañías
es el valor de la marca. Esto significa que si una marca como Alphabet está valorada hoy en 4 trillones, creo que la última versión era 4 trillones o 3 trillones, el 30-40% de esos trillones son un montón de trillones que vale la marca. Entonces, ¿cómo valoro? ¿Cómo valoro? Si tu marca vale trillones, ¿cuál es tu preocupación? Entonces, eso llévalo a todos los ámbitos de la vida. Tu marca crea un valor, no solamente financiero y económico, sino que crea un valor que atrae talento, que fideliza talento, que hace que quien va a tomar un café o comprar algo o tomarse un viaje, viaje con tu aerolínea o entre en tu café y no en otro. Una marca hace que a la hora de elegir un par de zapatillas u otro, elijo uno u otro. Tu marca hace que a la hora de recomendar algo, recomiendes una cosa y no recomiendes otra. Si todo eso no tiene un valor y una forma de medirlo, ya me dirás tú. Pero es que además hay formas de medir el valor, el brand value de esa marca. Y de hecho nosotros hicimos un proyecto hace muchos años donde el CFO estuvo todo el proceso diciendo que esto era gastar la plata, gastar la plata, gastar la plata. Cuando vino la primera valoración de la marca y salió que eran 8.000 millones de dólares, dijo, el branding no es gasto, el branding es inversión. Claro, no te jode, metes en tu balance sheet 8.000 millones, ¿no? Y es otra cosa. Y hay una última dimensión, y entramos en el ping-pong. Nosotros creamos un concepto que se llama el Rocks and Roll. Es como rock and roll, pero Rocks con X y roll con una sola L. Que es el return on experience y el return on love. No solamente el retorno de la inversión, sino el retorno de la experiencia y el retorno del amor. ¿Qué significa esto rápidamente? Las marcas que ofrecen una experiencia singular, memorable, positiva, tienen muchas más posibilidades de seguir esa relación con vos que las que no. Es como el otro día que me fui de viaje a México, en una aerolínea muy importante, a la que quiero mucho, admiro mucho, pero me llamó la atención este detalle, que es, éramos 400 pasajeros en un 350 yendo en lanzaderas hacia el avión, ¿no? Eso es un poco raro, ¿no? Y había una escalera gigante que decía, no me acuerdo literal, vas a vivir una nueva experiencia o una gran experiencia, y yo veía una pareja de 70añeros, viste, con sus bolsitos subiendo la escalera, ¿no? Que era como, ¿de qué experiencia me estás hablando? Pues si vos me pones una gran experiencia o una nueva experiencia y me pones ahí 3 o 4 tipos, ¿no? O tipas, me da lo mismo, ¿no? Que a las señores de edad, o los que tienen bebés, o los que tienen alguna dificultad o a una lesión, los ayudan a subir, genial. Pero subir por una escalera, diciendo que es una gran experiencia, viniendo en autobús, estando una hora esperando a que bajen los chicos de la limpieza, hacinados de calor, eso no es una buena experiencia. Y lo segundo es el amor, el return on love. No es lo mismo una marca conocida que una marca querida. Una marca conocida es una marca que genera comportamientos. Una marca querida genera compromisos. El amor está infravalorado. Está infravalorado. Hoy estamos hablando, en la mayoría de conversaciones, ¿de qué habla la gente? Vamos a hablar de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? No hay que hablar de política, pero se habla de política. Y después tratamos de hablar de la mayor cantidad de cosas livianas para sobrevivir. Pero ¿qué es lo que trasciende el tiempo y el espacio? ¿Qué es lo que te empuja a dar el 3000%? ¿Qué es lo que te hace tomarte un avión y racionalmente irte a la otra punta del mundo a ver a alguien? ¿Qué es lo que te hace despertar en medio de la noche, pero no porque tenés insomnio o pesadillas? Cualquiera que haya sentido amor, y cuando digo amor no digo solamente el amor por una pareja, sea la que sea, digo el amor por tu trabajo, por tu mascota, por tu familia, por tu país. Entonces, ¿se puede medir el retorno del amor? También hay índices para medir el retorno del amor de una marca. Entonces, si además de lo financiero empezamos a medir qué tipo de experiencia damos y cómo eso nos vuelve, y qué tipo de experiencia hacia adentro y hacia afuera, siempre, ¿no? Y qué tipo de amor damos hacia adentro y hacia afuera, eso enriquece, pero también le complica la vida a los financieros que viven de las tablitas Excel, ¿no? Hay una frase buenísima que salió en Twitter hace como 10 años que decía: nunca se escribió más ficción en la historia de la humanidad que en los planes que se hacen en tablas Excel. Es buenísima. Tampoco es mía, pero puedo decir, Andy, no sé de quién es, pero es buenísima. Entonces, ¿se puede medir la marca? Se puede medir la marca. ¿Se puede medir el impacto del buen branding? Se puede y se debe. ¿El buen branding es gasto? Es inversión, no es gasto. Hoy, si le meto plata a mi marca
Lo dijo el señor Forbes, uno de los tipos más ricos de la historia, que dice, the single most important, la simple más importante inversión que puede hacer tu compañía a lo largo de la historia es en su marca. Él no tenía una agencia de branding que tenía que vender esto. Él lo decía porque él consideraba que esto es así. Y de hecho él construyó una gran marca. Entonces, a vos te debe pasar lo mismo. Es como en algún punto frustrante tener que hablar de algo tan obvio como lo que estamos hablando. Pero se ve que como casi nadie nos escucha, hay que volver a repetirlo. Yo digo una frase mucho que lo puedes decir por ahí, que puedes poner Borja López. No, que digo que muchas veces las cosas obvias se obvian y tienen la misma raíz y es por algo. Bien. O sea, que es verdad que muchas veces damos por sentado cosas que no deberíamos, como hablamos antes de las marcas, ¿no? De acuerdo. Con los creyentes, ¿no? Bien, bien. Que cuando los das por sentados es cuando se pierden. Bien, bien, bien. Oye, vamos a hacer una, no digo ping-pong, pero sí preguntas. Sí, no, va a haber ping-pong, ¿eh? Tú no te preocupes que vamos a hacer ping-pong. Pero vamos a ver si conseguimos hacer un reel de 60, 90 segundos por cada pregunta. A ver si podemos, dale. Venga. Una marca que te emocione. Totem Branding. Una palabra que define el branding hoy. Abrazo. ¿Qué debería automatizar toda empresa? Lo automatizable. Lo más sobrevalorado en el marketing. Lo más sobrevalorado en el marketing es creer que el branding es parte del marketing. ¿Y lo más infravalorado? Es el briefing. Creo que lo más infravalorado del marketing es su capacidad de transformar y de trascender, que va mucho más allá de campañas. Una emoción que toda marca debería provocar. Amor. No me has dejado ni terminar la frase. No, pero esa era fácil. Ahí no había relojito. Un libro que todo director de marketing debería leer. Autorreferencial no puede ser, ¿no? Sí. ¿Sí? El último, Totem, transformando clientes en creyentes. Resume lo que haces en una frase. Creamos y transformamos marcas que unen a las personas. Vale. ¿Qué conexión te ha marcado profesionalmente? Puede ser personal, profesional. Graham Purnell, que es nuestro co-founder y nuestro Executive Creative Director, y Gema Paniagua, que es nuestra COO, y con los tres hacemos un triángulo brutal de desarrollo de proyectos desde lo humano, entendiendo el valor que cada uno aporta, respetándonos muchísimo y celebrando cada uno de los hitos que alcanzamos. Qué bueno. Ahora sí vamos a entrar en ping-pong. ¿Esto no era el ping-pong? No. Ah, la mierda. No. El ping-pong es más fácil porque te voy a dar dos opciones. Bien. Y tienes que elegir una. Dale. Escucha, casi como si fuera un test de Rorschach. Vale. Te lo pienses, ¿vale? Okay. Venga. ¿Inteligencia artificial o intuición? Intuición. ¿Papel o digital? Digital. ¿La llegada de imprenta o la llegada de la IA? De la imprenta. En las duplas tradicionales de la publi, ¿copy o gráfica? No, copy. ¿Ética o estética? Ética. ¿Offline u online? Depende. Profesionalmente online, personalmente offline. Sí, eres más de papel que de... En lo personal, sí. Creo mucho más en la copa de vino, el café, la charla, el abrazo. ¿Que en el like? ¿En serio prefieres un abrazo, un like? Sí, mandarte un videíto y no sé qué, no, ni hablar. Sí. Bueno, pues nada. Oye, y ya esta es la última, porque esto sí es verdad que lo hacemos a todos. Esto se llama compartiendo valor. Siempre damos las gracias a todo el mundo porque hay que ser muy generoso para regalar tanto conocimiento en una hora. Pero sí que nos gusta que la gente termine diciendo que es para ellos compartir valor. ¿Qué es compartir valor? Mira, el nombre es brutal. A mí me gusta más el copy que la gráfica, porque soy un diseñador e ilustrador frustrado y por eso me fui all in a las letras, ¿no? Donde creo que me fue bastante mejor. Hace muchísimos años, buscando cuál iba a ser esa nueva vanguardia de organizaciones,
que dejen de ser profit driven, ¿no? O sea, dirigidas por profit de beneficio, y empiecen a ser más purpose driven, que es más impulsadas por propósito, pero no como competencia, porque lo que la historia nos ha enseñado es que las compañías que están impulsadas por propósito tienen mucho más beneficio que las que no. Creo que fue Michael Porter, si mi memoria no me falla, que introdujo el concepto de valores compartidos. Y a mí me fascinó. De hecho, escribí un posteo. Creo que mi inconsciente me hizo una jugarreta, porque como sabía que venía a verte a ti. Y creo que lo que ustedes hacen es elevado, porque en el propio nombre hay una declaración de intenciones que habla de qué manera, cuando tú compartes valor, construyes valor, creas valor, inspiras valor, y el valor no solamente tiene que ser económico-financiero, que puede serlo también, por eso no tanto hoy más sí. Pero en esta época hay una crisis de valores. Hoy venía para acá en el metro, se subió una señora con el esposo, yo me levanté para dejarle el lugar y la señora es como si hubiese visto a Santa Claus, ¿entendés? Era como sorprendidísima, porque quizás no estamos tan acostumbrados a que lo ordinario siga sucediendo y lo ordinario es extraordinario. Así que me encanta el nombre, pero me encanta más que lo honren en lo que hacen, porque un nombre está bueno, pero más aún es el doing del nombre, la vida del nombre, lo que hace que el nombre trasciende. O sea que gracias por venir. Hoy ha estado compartiendo valor con nosotros Andy Stallman. Un aplauso, por favor. Gracias. Y antes de que te vayas, si tú que eres tan offline, queremos que te lleves este recuerdo de tu paso por esta casa. Muy bien. Y que como pisapapeles, que eres más de papel que digital, queda estupendo. Me encanta. Muchísimas gracias. Hermoso. Un placer.